Es buena costumbre hablar con los protagonistas de las noticias y con especialistas que saben de lo que opinan. Son las voces autorizadas de Buena Costumbre por Metropolitan 885 FM. Bueno, se han cumplido 2 años desde que asumió la presidencia de la República Gabriel Boric Font. ¿Cómo está el país hoy día? ¿Cómo se evalúa su gobierno? ¿Cuáles son sus logros? ¿Qué puntos de su programa se han cumplido? ¿Cuáles siguen pendientes? Son hartas preguntas que no sé si alcanzaremos a responderlas todas en 10 minutos, pero para hacerle empeño está el docente e investigador del Faro UDD, Miguel Ángel Fernández. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy buenos días. Bienvenido de nuevo a Buena Costumbre. Aquí estamos con Lesley Briceño para conversar contigo. Álvaro Lesley, qué gusto saludarlos y a todos que nos escuchan en esta mañana donde paró de llover hace poco, supe, todavía está con un poco chubascos Concepción, Sí, así que así es. vamos, es básicamente como está el gobierno, ¿eh? Yo creo que es un buen metáfora de los 2 años que cumplió el día de ayer. Ya. Le ha llovido al gobierno, ha tenido periodos buenos, pero en general, si uno intenta responder toda la batería de preguntas, pero rápidamente, es un gobierno que entrando al periodo electoral se le ha hecho la cancha mucho más difícil de lo que cualquiera habría supuesto ese 11 de marzo de 2022 cuando asumió Gabriel Boric. Miguel Ángel, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, como siempre, tenerte acá para analizar estos 2 años de gobierno. Y tal como tú lo señalas, hay algunos elementos que son lógicamente negativos y que pareciera ser que son los que más la opinión pública destaca, pero también hay otros elementos que el gobierno ha tratado de destacar como grandes logros. El copago cero, la ley TEA, la ley Papito Corazón y otros proyectos que han sido no tan emblemáticos propiamente tal, pero sí que el gobierno ha tomado como suyos y que han sido aprobados. Por ejemplo, también estoy pensando en la ley 40 horas, etcétera. ¿Cuáles vendrían a ser los puntos más destacados de estos 2 años de gobierno, tanto en lo positivo como en lo negativo? Por lejos lo más destacable que tiene el gobierno del presidente Boric es efectivamente la ley de 40 horas, y por otra parte el tema de los panamericanos también fue clave en los últimos 2 años. Ahora, aquí voy a parecer contrario a lo que dije al principio, la metáfora de que al gobierno le ha llovido muchísimo, y es porque hay que ser justo también que este es un gobierno que la verdad las cosas es que su diseño original duró 6 meses. No hay que olvidar que la derrota del 4 de septiembre cambia la agenda, es la noche más dura del gobierno en palabras del propio presidente, y en ese sentido las expectativas, cuando uno mide este gobierno, cuando uno lo va a ver en la historia del país, uno tiene que mirar cómo entró con las expectativas, con la ilusión de cambio estructural profundo. Y cuando uno ve efectivamente todo lo que tú decías muy bien, algunas leyes emblemáticas se están transformando en este momento en lo que uno podría pensar el legado del primer tiempo, se hace muy difícil compararlo, esos triunfos locales que son aislados en áreas donde cualquier gobierno o administración podría estar muy contento, pero no con la expectativa con que llegó el gobierno del presidente Boric, que recordemos era un gobierno que venía a cambiar la historia de Chile y avanzar hacia un nuevo estadio de nuestra república. Entonces, cuando uno hace este balance de 2 años, hay que tener siempre en la balanza esta idea de cómo llegó el gobierno, cómo se transformó a partir del 4 de septiembre, y desde ahí, cómo ha sabido reconstruir una alianza de gobierno que no termina de cuajar aún, y una relación con la oposición propia a un sistema político atomizado y difícil de cooperar como es el chileno hoy. Y esa reconstrucción de la que tú señalas que, claro, para la percepción de la opinión pública pareciera ser que da, entre comillas, palos de ciego, que no sabe para dónde van las cosas. Esa reconstrucción, ese reordenamiento de fuerzas políticas, la incorporación del socialismo democrático, por ejemplo, bastante temprano en su gobierno, ¿tú crees que ha dado frutos adecuados y cómo eso se proyecta en los próximos 2 años? Creo que es el camino correcto al tomar en punto de vista político. En un sistema presidencial, tú lo sabes, ley, es imposible gobernar en absoluta minoría, que era la condición bajo la cual llegó el presidente Boric al gobierno con su coalición a Pro Dignidad o Frente Amplio más Partido Comunista, y justamente en esa decisión de
incorporar a lo que era el ala más a la izquierda de la exconcertación, es donde surgen gran parte de los problemas políticos de manejo del gobierno. Es en la relación entre el socialismo democrático, el Frente Amplio y una parte del Partido Comunista donde se han visto los mayores quiebres al interior, los mayores resquemores, los mayores roces que ha tenido de alguna manera la alianza de gobierno. Y hoy en día que tienen que mirar necesariamente a ampliarse a sectores más cercanos a la democracia cristiana, pensando en el desafío que tiene durante los siguientes, no 24, 20 meses, que es enfrentar la renovación del 98% de los puestos de representación popular del país. Este año vamos a partir con gobernadores, vamos a partir con alcaldes, con consejos municipales, pero vamos a continuar el próximo año. Y está en la unidad, yo no lo quiero decir así, de la centroizquierda, que esto parece lo que diría, ¿no es cierto?, Francisco Vidal, la única oportunidad que tiene el gobierno del presidente Boric de efectivamente ser absolutamente competitivo para ese 98% de cargos que vamos a estar eligiendo los próximos 20 meses. Más allá de eso, la agenda legislativa que le queda al presidente, reforma tributaria, ¿no es cierto?, modernización tributaria, como quieran decirle, la agenda de seguridad, algo se puede intentar hacer en pensiones, que es el tema más congelado que tenemos en Chile hace una década, va a requerir ir incluso más allá que la democracia cristiana, cuestión que en el sistema hoy en día se ve muy difícil. Bastante complejo el panorama, o sea, hay grandes promesas, no solamente son promesas de campaña, sino que también muchas expectativas por parte de la ciudadanía en torno a lo que iba a hacer este gobierno, como tú muy lo señalaste. También en relación a estos, finalmente estos proyectos que están en carpeta aún, la reforma de pensiones, y cada vez más pareciera ser que encuentra, mirando un poco también lo que es el desempeño del Congreso, mayor reticencia dentro de los sectores de la oposición para la discusión y la aprobación de los proyectos tal como los ha presentado el gobierno. ¿Cuál debería ser el camino? También pensando en un contexto que, entre comillas, la cocina, que se utiliza, pero que es tremendamente necesaria la discusión, el llegar al consenso, en llegar a acuerdos entre los distintos sectores políticos, pareciera ser que esta idea, que es vital en la democracia, pareciera ser que cada vez pierde mayor fuerza dentro de los distintos sectores políticos. Una de las cosas más complicadas que le toca a este gobierno, al gobierno anterior y al gobierno siguiente, es tener que convivir con 20, 21 partidos políticos e ir a negociar con ellos. Y la verdad es que termina siendo ya no grandes coaliciones programáticas con una visión de futuro, como lo vimos en alguna época de la historia del país reciente, sino que más bien terminan las negociaciones siendo un pirquineo de votos buscando 3 o 4 diputados que estén de acuerdo con cambiar una posición a cambio de algo. Y esa es la dura realidad del sistema político ahora, en este momento. Eso es con lo que está conviviendo el gobierno del presidente Boric. Y por eso, el gran problema que tiene de aquí a 2 años más es que para negociar efectivamente y sacar adelante cualquier proyecto, va a tener que ceder mucho más allá de lo que algunos en su propia coalición están dispuestos a hacer. Para sacar pensiones adelante, 3 puntos de solidaridad o de reparto, 3 puntos a la cuenta individual, sea manejada por la AFP o por otro órgano estatal, de lo mismo la fórmula, parece no tener vuelo, menos en el Senado, que hay un empate virtual a 25 senadores por lado. Y ceder en ese proceso le va a traer problemas con la base de apoyo más fuerte que tiene en este momento el presidente Boric, que es ese 30%, que independiente de lo que haya ocurrido en los últimos 24 meses, se mantiene ahí, que son personas mayoritariamente de Santiago, más jóvenes, de clases sociales más acomodadas, etcétera. Pero la tensión del presidente Boric es apostar a ampliar su coalición, pudiendo perder ese 30% que le da un capital para poder competir en cualquier elección municipal, por ejemplo, de manera competitiva, o de alguna manera quedarse resguardado ese 30%, no arriesgar y correr el riesgo de navegar los próximos 2 años sin ningún triunfo estructural como llegó a la moneda con esa promesa. Entonces es muy difícil esa tensión para cualquier gobierno, especialmente para un gobierno que en 2 años ha vivido varios cambios y transformaciones más que en cualquier otro de los últimos 30 años. Desde la lluviosa Concepción te saludamos, Miguel Ángel Fernández, docente e investigador del Faro UDD, y te decimos las muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y ocupar parte de tu tiempo. Que te vaya muy bien.
Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias, Slay. Buen día a todos en Concepción. Muchas gracias, Miguel. Nos vemos. Una segunda vuelta a los hechos que ocurren en el Biobío. Analizarlos, escuchar opiniones, es una buena costumbre.